¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, bienvenidas a las charlas pastorales. Estamos en la temporada número 215 semanas compartiendo con ustedes estas charlas. Gracias por estar con nosotros, estar este día, y realmente deseamos que Dios les bendiga y además que tengan una excelente semana donde Dios les guarde, les bendiga y les prospere, les sane y bueno, ya sabe, todos los deseos de la palabra y de Dios para nuestras vidas. Hoy es lunes 29 de abril y vamos a nuestra charla pastoral primera de esta sesión, de esta temporada, el día de hoy. Quiero compartirles a ustedes acerca de algo que, igual que sucedió la semana pasada, una inquietud, pero quiero hablarles acerca de la caída. Esto es del proceso de una caída. ¿Qué quiero decir con el proceso de una caída? Significa que cómo llegamos, número uno, a tener una caída espiritual. Un desliz en la vida. Una especie de, podríamos decir, de crisis de fe, en donde tomamos decisiones equivocadas, guiados incluso por impulsos y por motivaciones, y las puedo decir, ¿verdad?, con pena, pero las lujuriosas, pero es necesario decirlas, que nos llevan a la caída. Muchas personas no se dan cuenta de lo que sucede cuando alguien o cuando ellos mismos caen, la dimensión de su caída. Entonces dicen, pues tuve un desliz. Pues sí, tuve una aventurilla, o fíjate que nada más fue un ratito, ¿verdad? Y no hubo nada, solamente fue un momento, pero en realidad no hay nada serio en esa relación, o en el robo, en el hurto, en lo que haya sido, porque no solamente tiene que ver con un asunto de índole sexual, también puede ser violencia, también puede ser otras cosas, ¿no? Y cuando mencionamos todo esto, pues entonces pensamos precisamente en lo que significa verdaderamente el hecho de una caída. Una caída, uno tiene que pensar en primer lugar dónde te encuentras antes de la caída, o sea, en otras palabras, de dónde te caíste. Había una canción ranchera que decía, de Cornelio Reina, creo que se llamaba el cantante, me caí de la nube más alta, ¿verdad? Desde 20,000 metros de altura, es que fue muy famosa, de todos lados se escuchaba. Y entonces uno se pregunta, ¿verdad?, ¿de dónde se cae uno cuando es la caída? La caída del hombre que se relata en la Biblia, por ejemplo, en el caso de Adán y Eva. Pero también David cayó en pecado con Betsabé. Pero uno se pregunta, ¿de dónde cayó? O sea, ya sabemos dónde cayó. Por ejemplo, en el caso de David y Betsabé, cayeron en la cama y cometieron el adulterio. Pero ¿dónde estaban antes? ¿De dónde se cayeron? Y este es el punto, ¿verdad?, inicial. ¿Dónde te encuentras en este momento? Porque de ahí depende mucho una caída. Porque muchas personas no se han dado cuenta que están en la orilla de la caída. Se han puesto fáciles, como dicen algunos, de pechito para que el diablo solamente los empuje y entonces viene la caída. Pero antes estabas en otro lugar. Cuando uno menciona una caída espiritual, ya sea una caída sexual, una caída económica, un quebranto matrimonial, el pleito, la diferencia, ¿verdad?, y tantas otras cosas, uno tiene que preguntarse dónde me encontraba. Y hay personas que en realidad venían en picada, pero no se habían dado cuenta. ¿Por qué? Simplemente porque estaban creyendo que todas las cosas están bien. ¿Sabían ustedes que hay personas que les va bien económicamente y así piensan que les va bien en todo? Y que son benditos y benditas de Dios solamente porque tienen algún dinero extra. Estamos muy equivocados también cuando pensamos así. ¿De dónde caemos? Cuando una persona viene a Cristo y se entrega a Él, es una persona que es no un iluminado o un ascendido a un lugar especial,
sino pasa a una condición de ser de una criatura a un hijo o una hija de Dios. Ahora le pertenece a Cristo. Ahora está en el cuerpo de Cristo, ha sido adoptado por Dios, es hijo e hija de Dios, y en ese sentido ahí se encuentra. Una caída es cuando cometen un pecado, pero quiero ser claro, un pecado tú no dejas de ser hijo de Dios por un pecado. Si tú tuviste un desliz, si cometiste un adulterio, una fornicación, caíste en el consumo de la pornografía y todo eso, tú todavía tienes esperanza porque tú eres un hijo de Dios. Y uno dice, ¿y cuándo uno deja de ser hijo de Dios? Bueno, hay algunas personas que dicen que nunca, ¿verdad? Pero ese es algo que le pertenece solamente a Dios. En mi opinión, es que nadie va a la fiesta si no quiere ir. Y Dios no obliga a nadie. Cuando tú rechazas totalmente a Dios, le das la espalda y vuelves atrás de tu vida cristiana hacia la vida que tenías antes, entonces tu caída provocó que volvieras al estado anterior cuando tú tenías a Cristo en tu corazón. Así es que esa es la primera parte. Cuando hablamos de la caída nos preguntamos precisamente dónde me encontraba. Hay veces que cuando está uno enlodado, más lodo no se nota, pero cuando has sido emblanquecido en tu alma en la sangre del Cordero, entonces sí, caíste de un lugar. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral.